7:32 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz, estamos en Vital, estamos en Tribu Televisión y en Movistar TV. Nos acompaña Enrique Cornejo, economista, ex ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Cómo usted, cuando fue ministro del sector, cómo usted dejó, digamos, los proyectos para esta red ferroviaria en el país? Dejamos lista, publicada y con un dispositivo legal ya autorizada, la red básica de Lima de Metro y Callao, que consistía en ese momento en 5 líneas, incluida la 1 que ya funciona, y el gobierno de Humala agregó una. En este momento la red básica del Metro de Lima y Callao tiene 6 líneas. Dejamos también enfocados los trenes de cercanías. A ver, aquí en nuestro país y en Lima y Callao en particular se está abriendo un debate si el tren de cercanías va a estar por la misma ruta que la línea 2 o 3, etcétera. A ver, en cualquier ciudad hay que mirar el mundo, porque nosotros estamos atrasados. En el mundo coexisten varios modos de transporte. Y las estaciones incluso se hacen conjuntamente, se llaman intercambiadores en España, por ejemplo, ¿no? Uno baja al sótano y están ahí todos, el tren de cercanías, el metro, el bus que te lleva y te conecta. Esto funciona como un sistema circulatorio. El corazón es el metro. ¿Y por qué es el metro? Porque es el que carga la mayor cantidad de pasajeros. 1.200 pasajeros por ruta, por viaje, por tren, 5 o 6 vagones. Entonces, por ahí empieza. Y como normalmente parte de la obra se hace en el sótano, por la parte de subsuelo, entonces hay que hacer primero el metro. Y yo diría que hay que hacerlo paralelamente, porque es preferible fastidiar una vez que fastidiar 5 o 6 veces a la ciudad. Exacto. Ya. Pero al mismo tiempo, tan importante como el metro, que es el estructurador por la cantidad de pasajeros, están los corredores segregados de buses, que son complementarios al metro, no competidores del metro, son complementarios. En Lima se llama el Metropolitano. Nació en Bogotá, fue el primer ejemplo en Latinoamérica, y de ahí varias ciudades adoptaron. El Metropolitano tiene en su concepción original 3 troncales y solo tenemos una no totalmente construida. Esa debería llegar a Ancón. No llega a Ancón en este momento, pero están avanzando, el alcalde está avanzando para que llegue lo más al norte posible. Pero hay 2 troncales más que faltan. A esas 3 troncales, más las 6 líneas del metro de Lima y Callao, que ya va convirtiéndose en el sistema circulatorio, digamos, con sus arterias, ¿no? Hay que agregarle las venas capilares, los vasos capilares, perdón, que serían los de colores. El morado, el azul, el rojo, que son los integradores, son los que acercan a los paraderos para que todos estemos conectados. Ahí ya tenemos un sistema más o menos organizado. A eso hay que agregarle los trenes de cercanía, que serían el Paramonga Callao, Ica Lima, y que sería el Chosica Lima. Efectivamente. ¿Para qué? Para atraer a la población que vive fuera de la ciudad y cada vez más vive fuera de la ciudad a trabajar, a estudiar en el día y regresar en la noche a su casa. ¿Y por qué tanto tiempo de espera, por ejemplo, para el tren, la línea 1 del Metro Lima? Hemos esperado más de 20 años, sí, como sabe perfectamente, decía de los gobiernos y además también de alguna manera... Mezquindad. Mezquindad. Esa es la palabra. Efectivamente. Pero estamos también asistiendo a una demora en la construcción del Metro 2, de la línea 2 del Metro de Lima. ¿Qué está pasando desde su visión como exministro? Hay un pecado de origen en la línea 2. ¿Cuál es ese pecado de origen? No haber hecho la obra como la línea 1. Ajá. La línea 1 se hizo, y quien conoce de obras lo va a entender rápidamente, por un sistema que se llama concurso oferta a precios unitarios, que en pocas palabras, y que se usa en la actividad privada prácticamente siempre. O sea, cuando hay obras privadas que no pasan por el Estado, no tiene nada que ver, normalmente en grandes obras usan concurso oferta a precios unitarios. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? Sin dejar de hacer estudios, se hace todo simultáneamente, ¿no? Por ejemplo, el estudio, los estudios correspondientes más la obra se contratan con el mismo contratista o concesionario. Y esto tiene una gran ventaja, porque el concesionario contratista, en este caso concesionario, como ya sabe que va a tener la gestión de la obra también, 1 año y medio antes empieza a contratar todas las compras, ganando tiempo y dinero, ahorrando dinero, mejor dicho. ¿Para qué? Porque si yo compro hoy, es mucho más barato que si lo compro dentro de 2 años. Claro que sí. Pero yo ya tengo el contrato, entonces ya lo puedo comprar y mando a hacer los trenes, por ejemplo. Pero además voy haciendo los estudios. Y los estudios tienen, vamos a ponerlo en el caso de un edificio, tiene pues el estudio para hacer los ascensores, el estudio para hacer la electrificación, el estudio para hacer los tubos de agua.
pero yo los voy avanzando en paralelo y conforme voy terminando puedo ir construyendo sin necesidad de que los otros estén terminados. Es por eso que existe mucha demora, digamos, Por en supuesto, esta porque línea. cuando el gobierno del señor Humala optó exactamente al revés que la línea 1, por suma alzada, entonces lo primero, y no por concurso oferta, entonces lo primero que ocurrió es que contrataron, entiendo, a una empresa italiana para hacer los estudios, con tan mala suerte, porque eso es muy mala suerte para el país, ¿no?, que se demoraron más de 2 años en los famosos estudios, y prácticamente no los terminaron. Entonces, viendo el gobierno de Humala que pasaba el tiempo y no había obra en la línea 2, le encargaron, o lo que habíamos pedido nosotros, le encargaron a quien se encargaba a su vez de la obra, que es lo que están ahora, que también terminaran los estudios. 3 años perdidos. Ahí empezó la cosa. Pero además, como es suma alzada, a ver, ¿cómo es suma alzada? Es como decir, vamos a hacer mi casa a todo costo, por un monto de 100. Si yo lo hago en 80 es ganancia del que hace, pero si es 120 me tienes que aportar los 20 que faltan, ¿verdad? Bueno, en este caso hay muchos 20, porque la obra, como es abajo, tiene muchas interferencias, etcétera, etcétera, y entonces entiendo, por confirmar, que la línea 2 en este momento tiene varios arbitrajes. Es decir, la empresa estaría pidiendo más dinero del que y ofreció. Como no se ha puesto de acuerdo con el concesionario, lo pongo en condicional, porque es una información que no he confirmado, pero me la han dado. Habrían varios arbitrajes que están caminando para pedir más dinero. ¿Y el Perú podría salir bien librado de estos arbitrajes? Normalmente cuando los arbitrajes buscan que se validen lo que dicen los contratos, perdemos. Terrible. De otro lado, la presidenta de la República, en su mensaje al país, en su mensaje al Congreso de la República, señaló que hay ya una adenda para que continúe Thyssur en el puerto de Matarani. Como sabe perfectamente, es una empresa del Grupo Romero. Ayer hemos tenido a Mónica Yaya aquí, abogada. Ella ha señalado que esto es impertinente. En todo caso, habría algunos visos de corrupción, porque ¿cómo es que todavía faltando algunos años más para que termine la concesión con Thyssur, puede estar la presidenta adelantando una adenda para darle permitirle, mejor dicho, 30 años más? ¿Esto es factible? Bueno, las adendas están, digamos, generando un ambiente un poquito de sospecha. Hay adendas y adendas. Normalmente los contratos tienen adendas. Los contratos no son piedra. No son estáticos. Claro. Y van evolucionando en el tiempo. Muchas veces hay que hacer adendas. Por ejemplo, varía en algo el monto de contratación por alguna circunstancia. Entonces, el seguro es un porcentaje del valor. No se puede modificar el seguro si no es por una adenda. Claro. Entonces, pongo ejemplos prácticos de lo que ocurre. Y en ese sentido, para la continuidad de una concesión 30 años más, a través de una adenda, ¿o debería haber un concurso público internacional donde puedan haber otros postores, sí, de repente ofreciendo mejores cosas para el país? No conozco el detalle de esa concesión de Matarani que me estás refiriendo, pero hay de las dos circunstancias. Hay circunstancias en que, bueno, llegado el punto, digo, abro un concurso, porque de repente no estoy contento con la concesión, ¿verdad? Y en el que puede participar el que está en ese momento, y quizás eso es lo más transparente, lo más adecuado. Y hay otras circunstancias en las que por tiempo, por temas técnicos, en fin, podría el concesionario, no digo los 30 años, pero podría hacerme obras inmediatas que me facilitarían y me ahorrarían tiempo. Eso gana el Estado, gana el país. Pongo un ejemplo. Si hace 2 años, cuando el Ministerio de Transportes actual se enteró que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el concesionario, iba a hacer toda la obra en la nueva infraestructura, si ya sabía eso, porque lo sabía, es el concedente, entonces, por ejemplo, pudo hablar con el concesionario y decirle, ¿cuánto me cobras por hacerme tú el puente? El puente firme, no el que hay ahora. Estamos hablando del puente de Santa Rosa. De Santa Rosa, ¿no? Y entonces evaluar que el costo de ese puente, que me lo hace el propio concesionario con sus recursos, me lo cobra, o sea, recupera su inversión a través de un tiempo adicional que yo calculo de la concesión, que no son 30 años, sino lo que considere. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, muy actual, sobre una pregunta anterior. Si hubiera la misma voluntad política en este momento con los trenes de Chosica a Lima, podrían hacer una adenda con el concesionario actual, no para 30 años, sino para construir lo que se necesita, paraderos, señalética, seguridad, para que funcionen en 8 meses. Sería más fácil. Más bien, la pregunta, yo la llevo hasta el siguiente punto. El hecho que la presidenta diga eso sobre Matarani, y dejando a un lado las circunstancias de Matarani, que no las conozco, es una evidencia que sí podría ayudar para los trenes de Chosica a Lima, si quisiera. Pero detrás de eso podría haber sospecha de corrupción, además. Por lo tanto, hay que poner a la Contraloría al costado para que esté presente.
Es como los Juegos Lima de 2019 de los Panamericanos, que todos decimos qué bien que se hizo en un año. ¿Cómo se hizo? Con la Contraloría sentada al costadito mientras se tomaban las decisiones. El control concurrente. Control concurrente o simultáneo, como le llaman ahora, que es lo que se debe hacer. ¿Qué es lo que hace un controller en la actividad privada? En la actividad privada, el controller está para no cometer el error o delito. Esperemos que eso realmente no ocurra y efectivamente haya una decisión adecuada en función del país. Pero sí creo que una falta sustantiva del discurso de la señora presidenta es no haber planteado dentro de su discurso qué va a hacer el gobierno en este año que falta de su mandato para poner en valor y en coherencia todas las obras de infraestructura necesarias para que Chancay, Callao, el aeropuerto puedan generar lo que pensamos y deben generar, ¿no? Y la carretera central, también el anuncio de la construcción, ya sin embargo han habido diferentes proyectos. La viabilidad es importante tomar en consideración esto. Existe además una demanda insatisfecha en la zona. Como sabemos, cada día los buses, las unidades de transporte, obviamente, obviamente también de alguna manera perjudica, digamos, que los pueblos puedan interconectarse y la llegada de los productos a Lima y viceversa. En ese sentido, ¿cuál es la visión de usted respecto a la carretera central? El Perú es un país geográficamente complejo, pero no es el único que tiene montaña. ¿Ya? Hay otras experiencias, obviamente. Por supuesto, ¿no? Si nos vamos a Italia, claro. Si vemos los Alpes, si nos vamos a los Pirineos, o sea, no somos los únicos que tienen montaña. ¿Qué hacen los países? Siempre hay que mirar el mundo. ¿Qué hacen los países cuando tienen montaña? Abren túneles, pues, ¿no es cierto? Nosotros, en lugar de abrir túneles, hemos hecho un zigzag que es muy peligroso, ¿no? Y que genera además tiempos muertos, en fin, una serie de circunstancias. Entonces, ese túnel trasandino está pedido hace tiempo. Pero ahí hay que tomar una decisión también política y no estar, digamos, con los tiempos muertos que tiene normalmente el Estado. Y evidentemente es de gran necesidad porque va a poner a todo la parte central del Perú una conexión mucho más rápida, precisamente con Chancay, con Callao, con el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Y yo creo que junto con eso deberíamos poner en valor internacional el aeropuerto de Jauja, en valor internacional, o sea, para vuelos internacionales, ampliarlo, ¿no? Y deberíamos hacer algunas otras obras. Por ejemplo, poner, digamos, en mayor valor de ingeniería la carretera que va de Cañete, Luenahuaná, Yauyos, Ronchas, Chupaca, que es una alternativa muy interesante a la carretera central para vehículos menores. Y la carretera que está al norte, la que va por Santa Rosa de Quibes y llega a Cerro de Pasco y entra también al Valle del Mantaro para camiones como alternativas. O sea, no solo hay que jugar con una vía. Pero yo conozco ese proyecto del túnel trasandino hace mucho tiempo, lo están manoseando y no quieren tomar la decisión. Es que lo que pasa también es que el gobierno está entrando mucho al tema de gobierno-gobierno. O sea, no quiere tomar decisiones. ¿Se requiere trabajar por obras con impuestos, por impuestos? Por ejemplo, a veces las obras por impuestos no dan para obras tan grandes, ¿no? Obras por impuestos son para obras más medianas, diría yo. Pero en obras grandes, yo diría, el gobierno puede servir en algunos casos, pero en otros hay que tomar decisiones y hay que, digamos, asumir los costos que puede significar, por ejemplo, en el tren eléctrico, que hayan estas circunstancias indebidas, pero la obra sale adelante como debe ser. Muchísimas gracias, Enrique Cornejo, por estar en Altavoz Invital. Tu despedida de las audiencias, por favor. Bueno, un deseo de que hayamos pasado unas fiestas patrias tranquilas, en reflexión, y tomemos estos meses que vienen como unos meses de responsabilidad a todos los ciudadanos para mirar quiénes son los candidatos, qué nos ofrecen, qué cosa dicen que van a hacer, cómo lo van a hacer, con quién lo van a hacer, cómo lo van a financiar y prioricemos a aquellos que hacen las cosas más serias. Eso sí, importantísimo. Gracias. Muchísimas gracias, economista Enrique Cornejo, por estar en Altavoz en Vital nuevamente. Muchas gracias. Estuvimos con Enrique Cornejo, ex ministro de Transportes y Comunicaciones. Haremos una pausa y regresamos en Altavoz. Ya hablemos.